Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por su reverencia. Vemos acá, como le dije, vamos a tratar de ver la enseñanza. Estamos estudiando los días domingo en la mañana, estamos estudiando esta carta de Primera de Juan. Y hemos comenzado, Primera de Juan comienza hablando que debemos de entender el nuevo nacimiento, hablando de entender que debemos de amar a Dios, que debemos de amar a nuestro prójimo. Y estamos viendo lo último acá en el capítulo 5, cómo nos enseña de qué forma nosotros podemos caminar en este mundo como hijos de Dios. Los días sábados hemos estado viendo lo que es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, lo que significa nacer de nuevo, y hemos visto que es un milagro sobrenatural hecho solamente por medio del Espíritu Santo. Acá, esta noche, uniremos lo que estamos viendo. Veremos aquí en estos 5 versículos lo que hemos estado viendo con respecto a cómo, como iglesia, como cristianos, debemos de amar a nuestros hermanos, debemos de amarnos entre nosotros, y debe de haber un gozo en el estar en medio de los hermanos, y también cómo nosotros, siendo de verdad, si de verdad hemos nacido de nuevo, cómo podemos nosotros caminar en Cristo Jesús en este mundo hostil. La Biblia nos comienza, en el versículo que hemos tomado, nos comienza diciendo, el versículo 1, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El escritor Juan está diciendo acá la señal de que es el que es nacido de Dios. La señal, ¿quién es un hijo de Dios? Hemos aprendido los días sábados que el nuevo nacimiento, algo que está siendo una doctrina tan importante, que está siendo tan mal interpretada, mal enseñada en este tiempo, como algo tan fácil de decirle a una persona, ya es cristiana, usted es cristiano. Necesitamos nosotros saber que es una obra hecha, realizada totalmente por el poder soberano de Dios. Para podernos cambiar a un ser humano se necesita el poder soberano de Dios, su omnipotencia, su soberanía, su justicia, su misericordia, su bondad. Todos esos atributos de Dios, su amor, su gracia, han sido derramados para traer a una persona al camino del Evangelio. No es solamente decir que una persona se ha convertido de un día para otro, es cristiana y ya todo está bien y ya no hay ningún problema, sino tiene que haber un fruto. Aquí está diciendo el escritor, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí vemos y podemos confundir a las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas creen en Jesús, aún los ateos creen en Jesús. Usted habla con un ateo, el ateo no tiene ningún problema con Jesús. Él dice que Jesús es verdad. Usted habla a la mayoría de ateos que usted les pregunta qué piensan de Jesús, ellos creen en Jesús. Ellos dicen, sí, es verdad, fue un hombre que caminó en Israel, fue un buen hombre. Algunos dicen que fue un buen hombre. Algunos ateos dicen que fue un hombre con mucha piedad, con muchos dones de morales, con mucha enseñanza que tenía él por sus padres. La mayoría de sectas creen que en Jesús no tienen ningún problema. El problema está en creer que Jesús es Cristo. Ningún ateo lo cree. El problema está como dije aquel día, para los testigos de Jehová, creer que Jesús es Cristo. El problema está para todos los demás sectas, los mormones, un budista, creer que Jesús es Cristo. Los musulmanes, como radicales que son, ellos creen en Jesús. Usted platica con ellos y ellos dicen, Jesús, sí, nosotros creemos. Anduvo en Jerusalén, anduvo en Palestina, anduvo enseñando, ayudó a las personas.
Pero cuando se les pregunta que si creen que es Cristo, ellos no creen que Él sea Cristo. Y aquí está diciendo Juan que todo aquel que cree que Jesús, hombre, 100% hombre, Jesús es el nombre que se le dio a aquel niño cuando nació y se le dijo a María, cuando nazca le pondrás de nombre Jesús. Ella le puso el nombre. Pero Cristo quiere decir enviado, quiere decir el Mesías, el ungido, y eso significa enviado por su Padre. Enviado por su Padre. Su Padre lo ha enviado, y entonces al venir y decir que Él es el Hijo de Dios, al decir Él que es el Hijo de Dios, es lo que le producía rabia a los judíos. Los judíos no tenían ningún problema. Lo vemos en el capítulo 2, creo, 3 de Lucas. Vemos de que el Señor llega al templo después de enfrentar aquel momento de tentación. El Señor llega al templo, comienza su ministerio y se le da el libro del profeta Isaías. Y cuando él lo lee, todas sus miradas están puestas sobre él y comienzan a decir que no es este el hijo de José el carpintero, no es este el hijo de José y sus hermanos están con nosotros. Y entonces el Señor los comienza a reprender y a exhortar y les pone la enseñanza del sirio leproso también le pone la enseñanza de aquella viuda que eran gentiles. Y en ese momento ellos hacen algo y comienzan a quererlo empujar por un despeñadero para matarlo, porque en ese momento ellos entendieron de que ya él venía a enseñar lo que ellos no querían escuchar. Lo que ellos no querían escuchar es de que era el Hijo de Dios. Entonces los musulmanes con su radicalismo, los judíos con su ortodoxia, ellos creen en Jesús, pero no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos lo rechazan y dicen que es una blasfemia, porque ellos dicen que fue solamente un profeta y algunos dicen que fue Jesús, sí caminó y fue un hereje. Dicen los judíos ortodoxos, fue un hereje que comenzó el cristianismo, dicen ellos, porque para ellos el cristianismo es una herejía. Entonces, todo el mundo cree en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. La gente en la calle cree en Jesús, la gente está allá, cree en Jesús, la gente está en la discoteca, cree en Jesús. Tienen en la licorería, creen en Jesús, van a un restaurante donde están tomando licor y creen en Jesús, andan hasta algunos de ellos, sacan una crucita y enseñan y dicen, sí, yo creo en Jesús, yo no tengo ningún problema. Pero Juan quiere enseñar que el que cree que Jesús es el Cristo, o sea, está diciendo el enviado, o sea, está diciendo el Hijo de Dios, y si es Hijo de Dios, significa que es Dios. Entonces, Él ha nacido de Dios. Esa persona ha nacido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Lo que nosotros como cristianos debemos de entender es que debemos ver y entender lo que significa creer en el Hijo de Dios. Creer en Dios, creer en el Hijo de Dios, creer en Cristo. Y entonces todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios está confesando que es Dios mismo. Y entonces esta persona ha nacido por la fe de Dios, como hemos estado aprendiendo los días sábados. O sea, es una persona convertida. En los siguientes versículos veremos lo que esto significa. Entonces, porque como repito, todo el mundo puede decir yo creo en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. Pero se queda en una confesión corta. Y entonces la persona vive como quiere vivir. La persona vive como quiere vivir aunque cree en Jesús, porque no sabe lo que está diciendo. Solo está diciendo como lo dice cualquier persona en todo el mundo. Pero el que cree en Jesús, entonces cree en todo lo que Él dijo en su palabra, lo que lo encontramos registrado en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cree en lo que se dice de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Malaquías, y luego de Mateo a Apocalipsis, cree que todo lo que se habla de la palabra de Dios se refiere a esta persona, que es la persona más amada para el Padre, y que el Padre hará cualquier cosa para agradar al Hijo, y que el Hijo hará cualquier cosa para agradar al Padre, y que aquellos que se rebelen en contra de este Hijo son enemigos del Padre y el Padre los destruirá. Y la gente no comprende esto. Entonces la gente se apresura a decir yo creo en Jesús, pero creen en un Jesús que está en su mente y está en su bolsillo, pero no está en su corazón.
Está en su mente, tienen un Jesús que lo pueden controlar ellos. Imaginan siempre a un Jesús débil, a un Jesús niño que está todavía en un pesebre, a un Jesús que todavía tiene sed, pero ellos no van más allá y creen que este Jesús no solamente se quedó allí, sino que venció la muerte y ahora la Biblia lo describe que está sentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Juan no pudo estar en pie frente a él, sino que cayó desmayado, y que Juan luego vio que venía con su corona, con su diadema, con un caballo blanco, con sangre escrito, ahí en un muslo escrito el nombre que tiene que tener, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que viene y que de su boca sale una espada que destruye a todos sus enemigos, y que sus ojos son como llama de fuego. Nadie puede estar frente a él si no es un regenerado, y la gente no ve esa parte de Jesús, no lo cree, pero el cristiano que lo cree, el que ha nacido de Dios, sí cree esto. No solamente cree en Jesús del pesebre, no solamente cree en Jesús del Belén, no solamente se conmueve cuando ve las películas de Hollywood, sino que cree de verdad en que Jesús es Cristo, es el Hijo de Dios. Y que todo lo que está en letras rojas en el Nuevo Testamento fueron dichas por Él. Él cree que de verdad fueron dichas por el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta persona? ¿Cuál es el resultado de esta persona? Es hijo de Dios. Y aquí viene comienza Juan a decir qué es lo que demuestra. Bueno, el que ha nacido de Dios porque ha creído, uno de los resultados, aquel escriba le preguntó al Señor cuál era el primer mandamiento. El Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, y le dijo, y el segundo es igual que este: amarás a tu prójimo. Entonces, aquí vemos estos mandamientos. Estos mandamientos los vemos aquí en el versículo 1. Dice que aquel que ha nacido de Dios, o sea, que ha creído en Cristo Jesús como el Mesías, como el enviado, viene a surgir algo en su vida, y es que su corazón ha sido cambiado de tal manera que ama a todo aquel que ha sido engendrado por él. Algunos se han equivocado en este texto y piensan que está hablando de Jesucristo, pero no está hablando de él. Cuando habla de engendrado, está hablando de todos los cristianos que estamos en todo el mundo. Uno de los resultados es que el que nace de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, por la obra sobrenatural del nuevo nacimiento, esta persona en el momento comienza a amar a aquellos que antes no amaba. Le gusta estar con los cristianos, quiere estar con los cristianos, no quiere ya estar con la gente en la calle, ya no disfruta tanto. Hay un problema en nosotros, y nosotros todavía disfrutamos de estar con el mundo, porque nos convertimos en adúlteros, dice Santiago. Dice que, oh almas adúlteras, la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios. Entonces debemos de decidir con quién ser amigos, con Dios o con aquellos que son enemigos de Dios. Entonces el resultado es que amaremos a aquellos que son engendrados por Él, sea quien sea la persona. Sea como sea su condición social, sea que sea su raza, su color, sea como la persona sea, lo económico que él pueda tener, si está enfermo, si está saludable, como ande vestido, la vestimenta que anda, no importa. El cristiano ama a todo aquel que es engendrado por él. Antes no lo amaba. Cuando nosotros vemos a la gente en el mundo que nos sonríe, y nos sonríe de una forma en las tiendas o cualquier cosa, ellos solamente quieren vender el producto. Pero al darse cuenta que somos cristianos, quien quiera que sea, a no ser porque Dios pone gracia en nosotros para esa persona, el mundo aborrece a los cristianos. La religión aborrece a los cristianos. La religión aborrece a los cristianos. Y entonces cuando estas personas vienen a pasar a las filas del evangelio, entonces la primera muestra que tendrán es que amarán a los cristianos. Veamos un ejemplo. El mejor ejemplo que encontramos en la Escritura lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vemos un ejemplo de este personaje. Tal vez usted se imagina quién es. Capítulo 8 dice el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Y dice, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y qué hacía este muchacho? Saulo era un joven. Saulo estaba joven en este momento, y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encerraba y los entregaba a la cárcel. Aquí vemos un hombre religioso que odiaba a los cristianos. Mire qué tanto odio sentía. Vaya a la otra página de su Biblia, o el siguiente capítulo, capítulo 9, versículo 1 solamente. Dice que Saulo respiraba, o sea, sus respiros eran de amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Ve? Él dice que odiaba, era un hombre religioso, y este hombre odiaba a los cristianos, los aborrecía, los quería ver muertos a todos ellos. ¿Por qué? Porque no era un hombre nacido de Dios. Él no era un hombre nacido de Dios en este momento. Hablando espiritualmente, él no era un cristiano, era Saulo de Tarso, era un religioso, pero tenía un corazón regenerado. Pero mire lo que pasa en Filipenses, de tantas despedidas que Pablo tiene y tantas palabras bonitas que tiene. Una de las mejores que encontramos en Filipenses, él se despide con mucho amor. Pero mira el cambio de este hombre. Mire Filipenses capítulo 4, lo que dice. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, ¿qué más dice? Hermanos, a los que perseguía, a los que antes quería matar, a los que antes quería arrastrar y llevarlos del pelo a las mujeres y a los hombres, les está diciendo, así que, hermanos míos, ¿qué más dice? Amados, deseados, gozo y corona mía, está diciendo este hombre. ¿Ve el gran cambio? Aquí no estamos hablando de una fábula, no estamos hablando de un cuento, estamos hablando de una realidad. Este hombre no está siendo hipócrita con ellos. Este hombre no está solamente porque les está pidiendo, no está fingiendo. Es verdad lo que él siente. ¿Por qué este hombre ha cambiado de tal manera? ¿Por qué este hombre puede decir lo que está diciendo en este texto cuando la Biblia nos ha dicho que a su propia nariz respiraba muerte? Él quería matar a los cristianos, él quería verlos apedrear, se alegraba al ver morir a Esteban. Y luego lo vemos diciendo esto, ¿por qué? Bueno, primera de Juan, donde estamos ahorita. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué sucedió con Pablo? ¿Qué sucedió con Pablo? Iba camino a Damasco y él no creía en Cristo, pero sí creía en Jesús. ¿Por qué? Porque él era de Jerusalén. Él sabía que estaba en Jerusalén. Él sabía de que Jesús era real. Sabía que había muerto. Era un hombre. Para él era un hombre de carne y hueso. Y era un hereje y creía en Jesús. Pero no creía que era Cristo. Por eso mataba a sus seguidores. Porque decía, son blasfemos como él creen en este hombre que se hace hijo de Dios y no es hijo de Dios, decía Saulo. Pero ¿qué sucede camino a Damasco? En ese momento le habla y le pregunta, ¿quién eres? Le dice Pablo. ¿Quién eres? Le dice Saulo. Y él le contesta, que Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te dar patadas contra la puya. Dura cosa hacerlo. Y en ese momento, ¿qué hizo él? Él cree. Y cuando dice que cree en Jesús como Cristo, Jesucristo, entonces su corazón es transformado de parte del Espíritu Santo, de parte del Padre. El Espíritu Santo lo transforma y este hombre llega a una casa y ahí se junta con Ananías y Ananías ora por él. Y en ese momento el hombre sale y ama, automáticamente ama a todos los cristianos. A todos los cristianos. Llora por ellos. Llora por ellos. Le dice a los hermanos de Corinto, les estoy escribiendo esta carta y mis lágrimas están cayendo en el papel. Mis lágrimas están cayendo, de mis ojos están cayendo lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuánto yo los amo. Yo los amo. ¿Por qué? Porque había sucedido lo que está diciendo acá. Entonces, en nuestra vida, por eso nosotros debemos de probarnos por la palabra, cómo nos sentimos con los hermanos. ¿Cómo nos sentimos en la iglesia? Hay gozo, hay alegría, hay contentamiento, hay deseo de estar con ellos, hay alegría de verlos. No hablo como de verlos por verlos y decir me siento contento de estar chistando con él, sino el hecho de vernos nuevamente como hermanos, amarnos, sentir el deseo de querer orar por él, interceder por él delante de Dios orando, alegrarnos porque haya un deseo mayor de crecimiento, entristecernos cuando hay una decadencia. Todo ese tipo de cosas se demuestra el amor.
Y dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nosotros, como hemos aprendido estos días atrás, si usted ha puesto atención los domingos en la mañana, que yo mencioné aquel día, la gente está confundida en el texto que nosotros leíamos el domingo por la mañana. La gente dice que debemos de amar primero a nuestro prójimo y después a Dios. No es el orden. El orden es primero amar a Dios y después al prójimo, porque la gente dice, si no amamos a nuestro prójimo que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no podemos ver? La Biblia enseña eso, pero lo que la Biblia está enseñando es que el cristiano, cuando por fe ha creído en Cristo Jesús y ha sido hecha una obra majestuosa de parte de Dios, entonces ese cristiano puede amar a su prójimo porque solamente Dios lo puede hacer. Entonces dice la Biblia que la Biblia nos enseña que si no amamos a nuestro prójimo, ¿qué vemos? Significa que no ha sido una obra realizada, no ha habido una obra en nuestro corazón. Porque está enseñando la Biblia que en esto conocemos que ha habido una obra en nuestra vida, que amamos a nuestros hermanos y entonces guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Bueno, uno de sus mandamientos es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? El amor a Dios, hermanos, se demuestra por medio de la obediencia. El amor de Dios a Dios no se demuestra por cuán afinada sea mi voz para cantarle. El amor a Dios no se demuestra por cuántos ayunos yo le haga a Dios. El amor a Dios no se demuestra por qué tan noche yo me acueste leyendo la palabra del Señor. El amor a Dios se demuestra por la obediencia que yo tenga hacia Dios con respecto a sus mandamientos. Con respecto a sus mandamientos, con respecto a su palabra, con respecto a lo que Él manda para que yo haga. Porque una cosa es que yo haga las cosas solamente para sentirme satisfecho yo. Y yo diga, me voy a acostar bien tarde por esto. O voy a hacer estos ayunos por esto. O voy a hacer esto otro por esto. Voy a cantar de esta manera por esto. Cuando nuestro pensamiento debe de ser, voy a hacer esto para Dios. Voy a hacer esto para agradar a Dios. Voy a dejar de hacer esto por agradar a Dios. No dejar de hacer algo porque me pueden ver. No dejar de hacer algo porque puedo arruinar mi matrimonio. No dejar de hacer algo porque puedo perder mi trabajo. No, dejar de hacer algo por obedecer la palabra de Dios. Porque Dios es el que nos ha hecho, para así entenderlo nosotros, ese gran favor, ese gran milagro de salvarnos. Entonces el cristiano dice que este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No debemos de confundir lo que está diciendo acá, que nos está diciendo que son fáciles. Esa no es la interpretación correcta. Juan no está diciéndonos a nosotros que es fácil guardar los mandamientos de Dios. No está diciendo que es fácil, porque entonces contradeciríamos la palabra del Señor. El Señor, ¿qué dijo? El Señor dijo que cada día debemos de tomar su cruz y seguirle. ¿Y qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio que el cristiano debe de hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia se encuentra en que el mundo, para él, es gravoso en el sentido que no lo quiere hacer. Es a la fuerza. Es a la fuerza. El cristianismo para él es a la fuerza y la gente no lo quiere hacer. Y la diferencia es que el cristiano sí lo quiere hacer, aunque le cueste. Pero él quiere pagar el precio. Y paga el precio aunque le cueste. El impío es como aquel hombre, se recuerda en el Evangelio de San Marcos, cuando el Señor iba cargando la cruz, venía cargando la cruz, y el Señor venía muy débil, ¿verdad? Porque lo habían estado golpeando en el pretorio. Lo habían dado con el látigo, lo habían golpeado, lo habían tenido allí. Y había derramado mucha sangre, estaba deshidratado en ese momento. Y el Señor iba con su cruz y encuentran a un personaje ahí. Simón se llamaba, ¿verdad? Simón creo que se llamaba este muchacho. Y cuando le dicen, ayúdale a llevar la cruz, ¿qué dijo? No quería. A la fuerza la llevó. Él lo hizo a la fuerza. Veamos en Marcos capítulo 15 está esa historia. Marcos capítulo 15. Dice el versículo 21, dice, y obligaron a uno que pasaba. O sea, lo obligaron, dice, a uno que pasaba, y era Simón de la ciudad de Cirene. Este muchacho, esta persona, este hombre,
Este señor iba caminando en ese momento y como ya el Señor Jesucristo en su debilidad de los golpes y del maltrato, su cara hinchada, su piel desgarrada por los latigazos que le habían dado, ya no podía caminar con la cruz, le dicen ayúdale y él no quería porque lo obligaron. Si dice que lo obligaron fue porque no quería hacerlo, así es el mundo. El mundo es una obligación, los mandamientos de Dios, no quiere hacerlo, es algo gravoso para ellos, le ofende, los hace a la fuerza, los hace de una forma incómoda, los hace de una forma que aborrece en cierta forma lo que está haciendo, pero el cristiano, aunque son difíciles de guardarlo para nosotros, es una lucha, luchamos por hacerlo. Esa es la gran diferencia. Luchamos por hacerlo. Dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál? La obediencia. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Para quién? Para el nacido de Dios, dice el versículo 4. Aquí está la respuesta. ¿Para qué? ¿Por qué no son gravosos para los cristianos? Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Vence al mundo. ¿Cómo? Obedeciendo a los mandamientos que Dios da, y entonces Dios pone su palabra y da los mandamientos que hay que hacer. El mundo no puede hacerlo. El mundo no puede hacerlo. El mundo no puede hacerlo. El mundo, aunque quiera hacerlo, no puede hacerlo. Pueden amarrar a una persona, pueden encerrar a una persona en un cuarto sin salida, sin luz, y ahí estará como un salvaje, odiando, sintiendo odio para los que la han encerrado, está cometiendo el pecado del odio, la ira está ahí, es como que mate o asesinato, está blasfemando en contra de Dios porque está amarrado en ese cuarto, está diciendo las palabras en contra de los que lo han encerrado, está teniendo pensamientos de lo que hará en contra de los que lo han encerrado, está teniendo pensamientos de lo que haría si estuviera suelto. Entonces de nada sirve encerrarlo, de nada sirve tenerlo encerrado, de nada sirve tenerlo en un lugar donde nadie puede estar cerca de él, porque su mente y su corazón está envenenado con el pecado. No puede vencer al mundo. Ninguna persona puede vencer al mundo, ninguna. El mundo nos está tirando tentaciones. Solamente usted ponga el internet, por ejemplo, el internet que nosotros tenemos en los teléfonos, en la casa, en las computadoras, en la televisión, en cualquier parte, está totalmente envenenado por el pecado. Hay cosas que son edificantes, sí, hay predicaciones, hay muchas cosas buenas, pero la gran mayoría es dardos directamente del infierno que vienen tirados por Satanás, y el mundo está cayendo en ellos. El mundo está cayendo en ellos, lo está viendo, lo está haciendo, está viendo, está disfrutando, se están riendo, están viendo todo lo que hay ahí, y solamente hay alguien que no lo puede hacer, y es el cristiano. No porque él tenga fuerza para hacerlo, sino que dice el texto acá, porque todo el que es nacido de Dios significa que ha sucedido una obra en él. Ha sucedido una obra sobrenatural. Dios lo ha engendrado y Dios es el que se encarga, como dice el apóstol Pedro, por su poder. Nosotros perseveramos. Y entonces el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Vence al mundo. El mundo es enemigo de Dios. El sistema mundanal es enemigo de Dios. Las modas. Vea usted cómo, por ejemplo, más que todo en canales norteamericanos y también hispanos, vemos debates de gente que está promoviendo, que quieren promover el aborto, que están defendiendo el aborto, que están defendiendo el homosexualismo, el lesbianismo, la droga, todo ese tipo de cosas. Y hay un gran debate para poder defender todo eso. Hay una persona que está peleando en ese debate, que es un pastor o un cristiano. Hay 10 que están en contra de ese pastor y no lo dejan hablar y están furiosos atacándolo, que dicen que sí, que deben de abortar, que deben de permitir el matrimonio del mismo sexo. Y todo eso va en contra de Dios, no en contra de ese pastor, van en contra de Dios. ¿Sí? Entonces la gente está dándose a esa parte de las personas que están corrompiendo, pero hay alguien en todas partes del mundo que no está de acuerdo con eso y va en contra de eso. ¿Quién es? Es el cristiano. Es el cristiano, el que ha nacido de verdad de nuevo.
El que ha nacido de verdad de nuevo. Aquel que dice, no, yo soy un cristiano, pero soy un cristiano, así como dicen ahora, un cristiano que yo no me quiero complicar mucho, yo no me importa. Si este es católico, yo le doy la mano y es cristiano. Si este es mormón, yo no me meto con él. Si yo no me meto con esta persona, no importa que hagan esto, que echen su traguito, no importa que ese no es cristiano. Él no es cristiano. No es cristiano, es la verdad. ¿Por qué? Porque no ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere luchar contra el mundo. El mundo es amigo de él y lo recibe con los brazos abiertos. Pero nosotros peleamos en contra del mundo. ¿Y qué tenemos la victoria? Tenemos la victoria porque hemos vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. La fe ahora está siendo utilizada para un montón de cosas. Tenga fe de que va a tener esto, tenga fe que va a tener lo otro, tenga fe que va a tener esto, tenga fe que va a tener esto. La fe que nosotros, está hablando este texto, es la fe justificadora, es la fe redentora, es la fe que ha salvado al cristiano. Esa fe es la que nos da la victoria a nosotros sobre el mundo. ¿Por qué? El cristiano, la mujer cristiana, el hombre cristiano, ha creído en lo que dice el versículo 1. Todo el que cree en Jesús es el Cristo, y si ha creído, tiene poder en él. No un poder para andar haciendo cosas como lo que vemos ahora de supuestos milagros. No, el poder que tienes para poder resistir a la tentación. Y es el poder que da el Espíritu Santo. Es el poder que da Cristo Jesús. Es el poder que el Padre ha dado. Y entonces, ¿por qué solamente lo ha obtenido de una forma? No con dinero, no con obras, sino por fe. Ha creído. Ahora, el mundo le puede tirar todas las cosas por habidas y por haber. Y si este cristiano tiene una relación con Dios, no significa que no va a tambalear, no significa que no va a fallar, pero la mayoría de las cosas que vengan a él, su corazón, su mente, su corazón vibrará de una forma fuerte. Su corazón, su mente lo llevará a la Biblia, a la palabra de Dios. La mente lo llevará al Calvario, donde Cristo murió. La mente lo llevará a la vida eterna, donde estaremos. Entonces, la mayoría de ofertas que vengan con respecto a pecar, les dirá no. Y le tirará la puerta al diablo en la cara. Pero el que no ha nacido de Dios no puede vencer esto. No lo puede vencer. Él tiene su puerta abierta. Le ha dado la llave a Satanás para que entre cuando quiera entrar. Satanás detrás de él cierra la puerta y está con él. Y se convierten en enemigos potenciales en contra de Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no, vuelve a repetir lo mismo del versículo 1. Si no, ¿quién es el que vence al mundo? Pregunta él. Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, el versículo 1 lo dice. El que es nacido de Dios. ¿Quién es un nacido de Dios? El que ha nacido de nuevo. ¿Y quién es el que ha nacido de nuevo? El cristiano verdadero. Él vence al mundo. Ningún filósofo, ningún psicólogo, ningún doctor, ningún licenciado, ningún maestro, quien sea, puede vencer al mundo. El mundo lo controla él, porque el mundo es controlado por Satanás. Y Satanás tiene el poder de controlar a aquellos que se les cae la baba por las cosas de este mundo. Solamente ¿quién puede quitarlos el apetito de este mundo? Solamente Dios. Nadie más puede quitarlo. Solamente Dios puede quitarlos. Yo les compartía a los hermanos estos días atrás, les compartía de que tuve la experiencia hice un trabajo hace unos meses atrás, me pagaron ese trabajo. 3 meses después me vuelven a mandar el mismo cheque que ya me habían pagado. Me lo vuelven a mandar y me mandan el cheque nuevamente. Y mi esposa muy contenta me dice, ahí está el cheque, te mandan un cheque de la compañía. ¿De cuál compañía? Me dice, ¿cuál compañía es? Le digo, qué raro porque no he hecho trabajo últimamente para ellos. Y me dice, aquí está. Y lo veo, y cuando lo veo, mi mente rápido ve y piensa en el trabajo que ya me pagaron. Y en ese momento yo veo un cheque de $1,000, ¿verdad? Y yo pienso, qué raro, le digo a ella, pero voy a verificar. Pero en ese momento mi mente comenzó a combatir. Mi mente, mi parte, mi naturaleza pecaminosa con el Espíritu Santo. Y mi mente comenzó a ver y decir, ¿será que sí me lo pagaron la vez pasada? Yo sabía perfectamente que me lo habían pagado, mi hermano.
Yo sabía perfectamente que me lo habían pagado. Me estaba haciendo el tonto. En ese momento yo deseaba quizás olvidarme de la ley en un momento y solamente pensar en la gracia. Como muchos que dicen, estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia. Y mi esposa, que me había dado un poco, verifica bien los invoices, porque ella creo que quería que mejor lo depositáramos. Y un hermano me dice, no, esa es la bendición de Dios que está mandando. Y lo tuve como 3 semanas calentando ahí. Vi como unas 7 veces el cobro. Ya me lo pagaron, la misma cantidad. Leía nuevamente el mismo invoice, lo mismo que ella trabaja. Y antier creo que fui a dejarlo. Una mujer americana de acá, una mujer blanca americana, bien tatuada, me dijo, tienes un corazón bien dulce. Nadie hubiese regresado esto. No, le dije yo. Yo no quería regresarlo. Fue Dios el que me hizo regresarlo. Porque Cristo ha cambiado mi vida. Ya no soy más un ladrón. Sí lo fui, pero ya no lo quiero ser. Fírmeme un papel donde yo lo he regresado. De verdad, hermanos, yo no quería regresarlo, pero tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en ese momento me puse a pensar en el sofá, yo con el cheque ahí a un lado. Por los ladrones murió Cristo. Por los ladrones murió Cristo. Si nosotros seguimos robando, si seguimos por los mentirosos murió Cristo, si seguimos mintiendo, por los adúlteros murió Cristo, si seguimos adulterando, por la lujuria murió Cristo, si seguimos con nuestra lujuria, por los fornicarios murió, si seguimos por los idólatras murió Cristo, si seguimos con la idolatría, por los ávaros murió Cristo, si seguimos con la avaricia, si seguimos con los desórdenes de nuestra vida, por los borrachos murió Cristo, si seguimos en la borrachera, si seguimos en los deleites, si seguimos en todo ese tipo de cosas, entonces estamos nuevamente queriendo poner a Cristo donde estuvo colgado por esa señora. ¿Y sabe qué? El Padre no lo pondrá ni por 100,000 planetas que tengan personas, nunca más Cristo volverá a estar ahí. ¿Sabe quiénes estarán en el castigo eterno? Aquellos que traten de burlarse de Cristo. Cristo nunca más volverá a morir. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos vencer la tentación? Pongo este ejemplo. Usted puede tener otros testimonios más. Usted puede haber pasado cosas, cómo ha sido tentado de esta manera, de la otra. Pero si nosotros estamos cediendo a la tentación de golpe y estamos abriendo la puerta y es tan fácil para el enemigo entrar, tenemos un grave problema. Debemos de autoexaminarlo. ¿Hemos nacido de Dios? ¿Somos cristianos? ¿Somos cristianos? Si no lo somos, anhelar serlo. Si hemos estado fallando y hemos estado por falta de conocimiento, falta de comunión con Dios, viviendo pecaminosamente, es hora que detengamos eso. No digamos que no podemos vencer al mundo. La Biblia está diciendo que sí podemos. No digamos que no podemos hacerlo. No digamos que somos débiles para hacerlo. Débiles somos. Pero ¿qué está diciendo acá? No somos nosotros los que lo vencen, sino nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó. El que cree en Él, todo le es posible. Todo es posible. ¿Podemos vivir el Evangelio? Definitivamente sí. ¿Podemos ser santos? Definitivamente sí. ¿Podemos amar a Dios? Sí. ¿Podemos dejar de pecar totalmente en este mundo? No. Pero la mayoría de pecados sí pueden ser quitados en Cristo Jesús. Él nos da el poder. Él nos da el poder. Aquí estamos viendo, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. En creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero creer de verdad. No como todo el mundo se aligera a decir, sí, yo creo. Explíqueme entonces qué es creer. Cuando alguien dice así de rápido, sí, yo creo en Jesús, explíqueme. ¿Qué es? ¿Quién es Jesús? No, que Jesús fue el carpintero no, explíqueme. ¿Qué enseña con respecto a quién es Jesús? No es que el carpintero, no que nació en el pesebre. Eso lo saben todos los niños que están ahí. Explíqueme con respecto a lo que Él es y que siempre ha sido, a lo que vino a ser. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde está? ¿Qué vendrá a ser? Si entendemos eso y creemos eso y lo guardamos en nuestro corazón con temor, entonces significa que hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, hermano,
y creemos en Él, que venga Satanás con todo su ejército, bien armado, con todo su poder diabólico, no moverá a un cristiano donde está. No moverá a una mujer ni a un hombre cristiano. La gente que vive todo el tiempo ahí, que anda afuera, ahí en la calle, anda echándole culpa a toda la gente, y le echan la culpa a esto, le echan la culpa a la otra, le echan la culpa a la otra, es porque nunca nacieron de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, está el Dios Todopoderoso a su lado. Nadie lo puede tocar si no es permitido por Dios. Y Dios nunca permitirá de que Satanás nos quite lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es la fe para ser salvos. Aquí dice, un don de Dios, dice en el texto, para que podamos creer en Él. Satanás no puede quitar eso de nosotros. Satanás no puede quitar eso de nosotros. Ahí está nuestra victoria.